Entonces, hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Scientific Tubers Squad, sus youtubers favoritos de la ciencia. El día de hoy estamos con Eric, Vanessa Nati. Wildonay y Sofía. El día de hoy vamos a hacer un challenge que es 18 horas de ciencia, así que acompáñennos. El día de hoy nos encontramos en la biblioteca Rafael García Herreros, donde vamos a dar inicio a esta aventura. ¡Corre video! Hoy en las cátedras de Wildonay. Hola amigos, esta noche vamos a hablar de un tema muy importante a favor de la ciencia en contra del cientificismo. Y para ello, un tema muy importante que nos está afectando a nivel mundial, el coronavirus. Hoy, Claudia López tuitea: primer caso de COVID-19 fue detectado siguiendo el protocolo dado por el Ministerio de Salud para la detección, traslado y verificación. Eso nos da tranquilidad, porque sabemos que la organización acordada está funcionando. Ahora seguiremos aplicando el protocolo de tratamiento del seguimiento al caso. Si vamos a ver, en cuanto a ciencia, la medicina es la encargada desde el siglo XV de investigar todos los factores que debilitan nuestra salud, es decir, las enfermedades. Pero la religión se opone y dice que la única cura para las enfermedades es creer en Dios. Entonces, vamos a ver si esto funciona. La filosofía y la religión se han dividido y han entrado en confrontación con la ciencia. La filosofía, por lo tanto, defiende su punto de vista y cree tener la razón absoluta desde el ser o no ser, desde el pienso y luego existo, mientras que la religión ataca diciendo que todo lo que existe es creación de Dios, pero no hay evolución, mientras que la ciencia está diciendo que todo lo que existe y se ha transformado ha tenido una evolución por procesos a partir de los años. Entonces es por esto que la religión ataca a la medicina como ciencia, diciendo que el único proceso para curar es la oración y la conexión con Dios, mientras que la medicina ataca las enfermedades de raíz, dejando siempre abierta una posibilidad de cambio. Son las 9:19 de la noche y nosotros seguimos aquí en la biblioteca. Saluden. Hablando de ciencia. Hablando de ciencia. Oye, Nati, ¿tú cómo sabes lo que dices que sabes? A few moments later. oiga, no, se me hace difícil creer que yo acabé de entrar, salí un momentico y estamos hablando de ciencia. ¿Qué está pasando? Yo tengo un pana que tiene un primo que tiene un amigo, que tiene un socio, que tiene un contacto, que tiene una lancha pa' buscar unos kilos. 1 hour later. Vamos en camino a la terraza. No nos vemos porque vamos a hacer más tomas. Y le voy a preguntar a Wildonay. Will, ¿cómo sabes tú lo que dices que sabes? ¿Qué? Respóndeme. ¿Cómo sabes tú? Ya lo sabes. ¿Cómo sabes tú? Ya lo sabes. Ah, me lo contó un tío. Y le hice caso. No, Will, estás mal. Párale bolas, vamos a hablar de la ciencia y todo lo que tiene que ver con la ciencia, estén a favor o en contra. Hashtag papá volador. En la biblioteca Rafael García Herreros y le vamos a preguntar a Héctor Parra, asistente de biblioteca, ¿qué es para él la ciencia? Héctor, por favor, ¿qué es para ti la ciencia? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. A ver, una pregunta muy compleja, ¿no? Pues abarca muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos. Pero pues la ciencia es un estudio de factibilidades, diría yo, de muchas materias, ¿no? Sí. Como por ejemplo, digamos la anatomía, eso es una ciencia, ¿sí? Que va dentro del campo de la medicina, por ejemplo. Eso es una ciencia. La medicina es una ciencia. La biotecnología es una ciencia. Yo creo que todo lo que envuelve al ser humano está pues inmerso en la ciencia.
porque él está ahí y todos los días está pues investigando, sacando nuevas cosas a través de la Pues en ciencia. alguno de sus libros afirma que la ciencia es ante todo una forma de explicar todo lo que existe, desde su origen o bien desde un proceso evolutivo. Las humanidades empiezan a tener mucho que ver porque en sí el hombre anteriormente era el centro de todo, no era Dios sino solamente el hombre. Después empezamos a ver con la sociología que empieza a tener un ámbito muy importante. Ya en el presente empezamos a ver las ciencias que ocupan aquí en las universidades. También percabemos de que la educación básica es muy importante y es muy necesaria para el día de hoy. También es algo que no se puede quitar ahora mismo, ya que es esencial y empezó desde un ámbito muy pequeño y empezó privatizada hasta que llegó a ser en todo el mundo. Bueno chicos, en las universidades más que todo empezamos a ver diversas cosas en la cual la filosofía dejó de perder poder y la ciencia se volvió el centro de todo. No siempre es algo fijo porque la ciencia siempre se perfecciona día a día, no todo tiene que estar perfecto, toda pequeña cosa hay que incluirla. En ello, las universidades empiezan a tener una mitología muy importante en eso y empiezan a mirar qué es lo que pertenece y cuál es el lazo que todas las une. Chicos, no se les olvide que tampoco puede olvidarse de que el derecho, la medicina, la teología y la filosofía fueron unos ámbitos muy importantes en 1750, en el cual tuvo mucho prestigio, hasta que más adelante se acabó tanto la teología como la filosofía y lo que siempre se recalcó hasta el día de hoy era la medicina y el derecho. ¿Por qué? Porque en esos ámbitos se vio muy reflejado la lucha entre los poderes, la lucha entre el control social y el control de los valores que ahora se desempeñan entre lo social y cómo se desempeña también. Te tengo una pregunta. Dímelo. ¿Cómo sabes lo que tú dices que sabes? Supongo que pensándolo, meditándolo, no sé. Listo, son las Pero, 9:55 p.m. Seguimos en la universidad y seguimos súper investigativos. Les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Ustedes alguno sabe qué son bifurcaciones? ¿Qué? No, Sofi, No. tú con tus preguntas raras no funciona. Bifurcaciones. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo digo bifurcaciones? Pelea. Que se parte en dos. Más de una cosa. Nati es un cerebrito. ¿El ser humano viene del mito de la creación o de la teoría de la evolución? 1, 2, 3. Evolución. Tú, Nati. 1, 2, 3. Creación. Eric. 1, 2, 3. Evolución. Continuamos hablando un poco más de la ciencia, que la ciencia se trata en sí sin pelos en la lengua. Vamos a tratar más de este tema, como la ciencia descubre las cosas en cuanto a realidades, no se basa en solo religión. Tal vez la ciencia sea algo o un descubrimiento humano. Así se plantea y se ha planteado durante muchos años. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Qué averiguas más allá de la ciencia o la religión? Eso se puede ver de diferentes puntos de vista, desde lo religioso y desde el creyente. Yo me considero una persona creyente en cuanto a la ciencia. ¿Tú deberías creerle a la ciencia? ¿Qué opinas? En pocas palabras, la ciencia no tiene receta, no tiene un paso a seguir. Hola, son las 11:11 de la noche y nosotros vamos aproximadamente más de 7 horas De ciencia. de ciencia. Hola CientifiTubers, ¿cómo están? Yo soy Sofía y son las... Les voy a mostrar qué hora es.
2:25 de la mañana, y aquí es donde las personas se ponen un poco más poéticas, un poco más profundas. Yo les voy a hablar en mi capítulo de las incertidumbres en las ciencias sociales. La incertidumbre es algo que nos ha rodeado desde hace más de 10.000 años, desde el principio de los tiempos. No sé si ustedes conozcan el mito de la creación de Adán y Eva, o la teoría de la evolución de los cavernícolas. La incertidumbre nos ha rodeado desde el principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, desde el mito de la creación. También tenemos otra teoría de la creación que es desde la teoría evolutiva. ¿Evolutiva es una palabra? Evolutiva es una palabra. Más o menos hacia el siglo XIX las personas estaban buscando darle una respuesta a lo que no sabían. Entonces ellos se basaban en lo que eran los filósofos, los sacerdotes y los magos. Ellos buscaban una teoría para darle respuesta a lo que no sabían. En el mercado de las ideas predominaba la filosofía. Los filósofos creían que todas las personas tenían el don de darle la respuesta y de crear una verdad sobre lo que no desconocían. Luego llegó la ciencia y le dijo no, y con hechos exactos le demostró a la gente de esa época que existía una verdad demostrable científicamente. Profe, son las 2:41 y tengo el cerebro en off. Cuando se llevaban a cabo las prácticas científicas y no salían los resultados como ellos esperaban, culpaban era a la ciencia y no a la persona que había hecho el procedimiento científico. Esto lo llamaban aprobación social. #aprobación social. Por eso es tan importante la ciencia en el contexto histórico. Ahora los voy a dejar con nuestra cerebrito. Hola Nati. Hola Sofi. Nati nos quiere contar algo. Ya para cerrar, el autor nos plantea directamente el tema de dividir la historia en busca de la ciencia en 3 ramas de conocimiento o 3 estados de conocimiento. El primero es desde la observación, como desde la observación las primeras civilizaciones pudieron hallar el conocimiento. El segundo es desde la admiración de lo bello, cuando hablamos de la filosofía. Y el tercero es de la división de ramas de la ciencia, ramas tales como la filosofía, la sociología, que finalmente fueron parte posterior a la Segunda Guerra Mundial de la nueva forma de ver el mundo. Nos explica que hay una connotación directamente científica por la cual podemos dividir en 2 ramas como tal los conocimientos, desde el conocimiento científico y desde el conocimiento vulgar. Por lo tanto, nos plantea 2 interrogantes principales. El primero es cómo vemos la ciencia, desde una manera vertical o desde una manera circular, que pues directamente puede ser un interrogante que hasta el momento de hoy nos puede brindar una posibilidad innumerable de nuevos interrogantes. Y la segunda es directamente saber o buscar desde la historia responder problemáticas actuales, de cómo la historia en algún momento que marcó realmente este momento nos da una respuesta de que por qué se generan ciertos fenómenos, tales como problemas bélicos, como problemas ambientales y como problemas sociales. Sofi, entonces, pues a razón de lo que nos cuentas, ¿el mito no existe o el mito es creación del hombre? Nati, pues es que mira que mi mamá siempre me ha dicho que nosotros venimos de Adán y de Eva, pero con todos los textos y con todo lo que he aprendido en la universidad, yo lo pongo en duda. ¿Tú qué piensas? Yo creo que esa es una posición personal. Realmente el mito es creación imaginario del hombre, no es algo comprobable. #todo es incertidumbre. Hola cientifitubers, son las 4:59 de la mañana y a nosotros nos dio ganas de tomarnos un cafecito. Nati, síguenos contando de la historia. Entonces es muy importante, compaginando toda la información que hemos tenido en este challenge,
pensar entonces cómo escribimos historia. En la antigüedad la escribíamos desde textos primarios y textos secundarios. Los textos primarios gozaban de mucha credibilidad. En cambio, los textos secundarios no eran los que no gozaban tanta credibilidad porque eran como en base de otro autor. Exacto, tal cual. Y eso es lo que pasa en este momento en la actualidad. Los textos que vemos reflejados son textos que tienen algún tipo de renombre, o ya sea por el autor, o sea por el lugar donde están publicados. Y es importante pensar realmente quién está escribiendo la historia y por qué la ciencia es tan importante para escribir la historia, porque lastimosamente la ciencia también ha sido validada y verificada por personas que tienen renombre. Entonces, ¿cómo pensamos la historia? Hola chicos, ¿cómo están? Ya está amaneciendo, ya amaneció por acá. Seguimos hablando de ciencia y queríamos ahora hablarles de las incertidumbres. Todas las incertidumbres, todos los interrogantes que hemos tenido son los que nos han ayudado a construir historia y a construir ciencia. Pensar por qué amanece, por qué a cierta hora específica, clara, como tal el cielo, es súper importante. Por acá ya murieron, pero vamos a seguir hablando de ciencia. Hola, Cientifictubers, son aproximadamente las 9 de la mañana y nosotros estamos aquí amaneciendo con ustedes. ¿Qué tienes para decir, Nati? Quiero dormir. Yo también. Fue un placer haber estado con ustedes acompañándolos en nuestro especial de 18 horas de ciencia. Y pues todos los youtubers tienen una manera de despedirse, pero nosotros no. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que las vamos a dejar aquí en la cajita de descripción. Bye. Y bye. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I keep calling you my lover and move on. You watch me bleed.